Imagina abrir las páginas más antiguas de la historia de la humanidad y descubrir que, detrás de las palabras sagradas, quizás no se esconda solo la voz de Dios, sino la huella de visitantes de otros mundos. ¿Qué pasaría si los profetas, los ángeles y las visiones celestiales narradas en el antiguo Israel no fueran metáforas divinas, sino encuentros con tecnología extraterrestre? En este video, nos adentraremos en Dioses y astronautas en el antiguo Israel, una obra que sacudió la manera de leer los textos bíblicos y que nos invita a replantear la frontera entre mito, fe y ciencia. Prepárate para explorar pasajes misteriosos, enigmas arqueológicos y relatos que parecen encajar más con la ciencia ficción que con la religión tradicional. Si alguna vez te has preguntado si los dioses de la antigüedad pudieron ser astronautas, este es un viaje que no querrás perderte. Para narrar esta obra y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro Dioses y astronautas en el antiguo Israel en partes temáticas principales. Aunque este texto no siempre sigue una estructura capitular tradicional, la presente división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el propósito de acompañar la lectura y ofrecer una guía narrativa que facilite la comprensión de las ideas que el autor propone. Gracias a esta organización, recorreremos de forma progresiva los momentos clave de este libro, que plantea una mirada diferente sobre las historias bíblicas y los orígenes de la humanidad. La propuesta central se basa en interpretar ciertos relatos antiguos como posibles testimonios de contactos con civilizaciones avanzadas, a las que los pueblos de entonces identificaron como dioses. Esta estructura temática busca resaltar los episodios más significativos, desde las experiencias de los patriarcas y los profetas, hasta el misterio del Arca de la Alianza y las visiones de Ezequiel. Todo ello nos permitirá comprender cómo el autor conecta la fe, la historia y la ciencia en una sola narrativa, ofreciendo un enfoque alternativo sobre los orígenes de la religión y el papel de los llamados visitantes celestiales. De esta manera, no solo se enriquece la experiencia de lectura, sino que también se abre un espacio de reflexión sobre los mensajes centrales del libro y la posibilidad de que los antiguos dioses fueran, en realidad, astronautas de otros mundos. 1. El misterio de los orígenes. El libro inicia con una pregunta que se abre como un portal hacia el asombro, ¿de dónde surge ese conocimiento antiguo que a veces parece adelantado miles de años a su tiempo? No es una duda superficial, sino un cuestionamiento que toca la raíz misma de la historia humana. El autor invita al lector, o en este caso, al oyente, a mirar más allá de lo evidente, a detenerse ante los enigmas que han acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos. Con una voz casi desafiante, nos propone que muchas de las construcciones, mitos y tradiciones que solemos aceptar como simples obras del ingenio humano, tal vez tengan otra explicación. ¿Y si no todo fue creación propia? ¿Y si parte de lo que llamamos herencia cultural fue en realidad legado de visitantes que no eran de este mundo? Se pregunta. Esta es la semilla que dará forma a toda la obra. La hipótesis es clara y arriesgada. Tanto en Israel como en otras culturas de la antigüedad, la presencia de seres venidos de las estrellas habría marcado el rumbo de la humanidad. Estos visitantes, con su tecnología y sus conocimientos, fueron percibidos por los hombres y mujeres de entonces como dioses. Lo que hoy llamaríamos astronautas, ayer se confundía con divinidades capaces de mover los cielos y desatar fuerzas incomprensibles. El autor dirige la mirada hacia los textos sagrados, en especial la Biblia, y plantea que en sus páginas podría haber claves ocultas que registran, de manera simbólica o en forma de metáforas, aquellos encuentros con seres superiores. Al leer con esta perspectiva, lo que parecía un relato religioso se transforma en una posible crónica de contactos celestiales. Por ejemplo, se destacan episodios donde aparecen luces, voces que descienden de las alturas o nubes que guían al pueblo, elementos que, bajo esta lectura, no serían simples recursos literarios, sino descripciones de algo que la gente antigua no tenía palabras para explicar. La reflexión no queda solo en la interpretación de los mitos. El autor va más allá y propone una idea provocadora. Ciencia y religión podrían haber tenido un mismo punto de partida. Ambas, nacidas de la experiencia del hombre frente a lo incomprensible. La diferencia es que, mientras la religión envolvió esos sucesos en un lenguaje de fe, la ciencia busca hoy explicarlos con racionalidad. Pero el origen, sugiere, bien pudo ser común, el impacto de civilizaciones avanzadas que dejaron su huella en la Tierra. Aquí el relato adquiere un tono casi filosófico. Si aceptamos esta hipótesis, nos vemos obligados a replantear nuestra historia. Tal vez no caminamos solos en los albores de la civilización. Tal vez hubo una chispa externa que encendió la curiosidad, el conocimiento y la espiritualidad de los primeros pueblos. El autor nos invita a pensar que lo que solemos considerar mitología podría ser memoria distorsionada de un contacto real. Este inicio del libro funciona como un umbral. No ofrece aún pruebas detalladas ni entra en casos específicos, pero sí coloca al lector en un estado de apertura mental. Es como si nos dijera,
Antes de juzgar, permítete dudar. Antes de negar, pregúntate si acaso las respuestas ya estaban escritas en los cielos. La fuerza de este primer capítulo está en la pregunta misma. Porque toda gran búsqueda comienza con una duda que rompe lo establecido. Y aquí, esa duda no solo es histórica, sino existencial. ¿Quiénes somos realmente y qué papel tuvieron los dioses, o los astronautas, en nuestro origen? 2. Los patriarcas y los mensajeros celestiales. Tras plantear el enigma de los orígenes, el autor dirige ahora su mirada hacia las figuras más antiguas y centrales del pueblo de Israel, los patriarcas. Nombres como Abraham, Jacob y Moisés aparecen bajo una luz distinta, lejos de la interpretación puramente religiosa. Lo que se propone es una nueva lectura de sus relatos, donde los llamados ángeles y mensajeros divinos adquieren otra naturaleza, la de visitantes celestiales, seres de carne y hueso venidos de más allá de nuestro mundo. En el caso de Abraham, la narración se detiene en uno de los episodios más significativos, aquel en el que 3 hombres se le aparecen a las puertas de su tienda, bajo el calor ardiente del día. El texto bíblico los describe como viajeros que parecían humanos, pero cuya presencia inspiraba reverencia. El autor señala que Abraham no dudó en reconocer en ellos algo distinto, un poder que lo sobrepasaba. Y levantó sus ojos, y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, cita el pasaje, y enseguida corre a ofrecerles hospitalidad. Bajo esta interpretación, aquellos varones podrían haber sido emisarios de otro lugar, mensajeros que llegaron en nombre de una inteligencia superior. Aquí se abre una reflexión interesante. Si realmente se tratara de seres divinos en el sentido tradicional, ¿por qué se describen con tanto detalle humano? Comen, descansan, conversan, e incluso anuncian un acontecimiento que marcará el destino de Abraham, el nacimiento de su hijo Isaac. El autor propone que estas escenas pueden leerse como encuentros con visitantes tecnológicos, capaces de conocer el futuro y transmitir mensajes que los hombres de la época interpretaron como revelaciones. La narración avanza hacia Jacob, nieto de Abraham, y su experiencia más enigmática, el sueño de la escalera. Una visión en la que Jacob contempla una escala apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La tradición lo entiende como un símbolo de conexión entre cielo y tierra, pero el autor sugiere que podría haber sido la impresión de una máquina o estructura que Jacob no podía describir con palabras técnicas. Tal vez una nave luminosa, un aparato en movimiento que generó en su mente la imagen de una escalera resplandeciente. Más aún, Jacob vive otro episodio singular cuando lucha toda la noche con un extraño ser. El texto lo presenta como un hombre, pero al final Jacob reconoce que no fue un simple mortal. Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma, dice. El autor retoma estas palabras para señalar que aquel combate, lejos de ser una alegoría espiritual, podría haber sido un encuentro físico con uno de estos mensajeros, un ser poderoso cuya fuerza superaba lo humano. Pero que aún así dejó que Jacob saliera transformado de la experiencia. Finalmente, surge la figura de Moisés, aunque en esta sección todavía sin adentrarse en los grandes episodios de su vida. El autor lo presenta como otro patriarca que tuvo contacto directo con entidades celestiales. Se recuerda que Moisés hablaba con el Señor cara a cara, como habla cualquiera con su amigo, una frase sorprendente si pensamos que lo divino, en la teología clásica, es inalcanzable. Aquí, sin embargo, se describe una relación casi personal, directa, como si Moisés mantuviera diálogo frecuente con un interlocutor físico y visible. Esta lectura alternativa de los patriarcas no intenta negar su importancia espiritual, sino mostrar que sus relatos también pueden entenderse como testimonios de encuentros reales con seres avanzados. Personas que ellos interpretaron como ángeles, pero que, bajo una mirada moderna, podrían ser astronautas o mensajeros de otro mundo. El valor de esta interpretación está en la coherencia entre las descripciones. Todos estos encuentros presentan a los supuestos ángeles como seres humanos en apariencia, capaces de hablar, comer, luchar y dar instrucciones precisas. En otras palabras, no eran meras visiones incorpóreas. Y esa similitud física, más que restarles misterio, los vuelve aún más intrigantes. El autor parece decirnos que detrás de la fe de los patriarcas podría esconderse la huella de un contacto. Una huella que marcó no solo a sus vidas individuales, sino a todo el pueblo de Israel. El autor se detiene con más detalle en las misteriosas figuras llamadas ángeles que aparecen una y otra vez en los relatos de los patriarcas. En lugar de presentarlos como seres incorpóreos, inmateriales y alejados del mundo físico, nos invita a contemplarlos como visitantes reales, seres de carne y hueso que descendieron del cielo en naves resplandecientes. Los testimonios bíblicos hablan con sorprendente naturalidad de estos encuentros. En varios pasajes, los ángeles llegan, se presentan ante los hombres y actúan como cualquier persona. No se trata de apariciones vaporosas ni de simples voces en sueños. Comen,
Conversan, se sientan bajo los árboles, caminan al lado de los pastores. Esa cercanía física lleva al autor a preguntarse, ¿cómo es posible que la tradición los haya convertido en entes etéreos, cuando los propios textos antiguos los muestran tan palpables? Un ejemplo claro es el ya mencionado encuentro de Abraham con los 3 visitantes. Se dice que les ofreció pan y carne, y ellos comieron tranquilamente. Y él tomó mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y ellos comieron. Estas palabras, tomadas directamente de la narración bíblica, parecen describir una reunión cotidiana, pero con un trasfondo extraordinario. El autor insiste en que esta escena no encaja con la imagen de ángeles transparentes o meramente simbólicos. Más bien, todo indica que aquellos mensajeros necesitaban alimento y compartían costumbres humanas. Desde esa perspectiva, resulta sugerente pensar que los antiguos no tenían el vocabulario ni la tecnología para explicar lo que veían. Si observaban una nave brillante descender del cielo, la describían como la gloria del Señor o como una escala luminosa que unía tierra y cielo. Si se encontraban con seres imponentes, los llamaban ángeles. Y sin embargo, la descripción física sigue estando ahí, esperando ser reinterpretada. El autor llega a una conclusión audaz. Estos ángeles pudieron ser astronautas de una civilización avanzada, viajeros espaciales que descendieron en épocas remotas y que, al entrar en contacto con los patriarcas, quedaron registrados como enviados divinos. Sus naves, con luces y destellos, habrían parecido manifestaciones sagradas, pero en realidad eran artefactos tecnológicos incomprensibles para los pastores y agricultores de la antigüedad. Lo más fascinante es que estos relatos no son casos aislados. En varias historias los ángeles aparecen de repente, como si hubieran descendido del cielo, y en ocasiones parten de la misma manera, elevándose o desapareciendo en medio de resplandores. La constante en todas estas narraciones es el asombro humano ante la llegada de lo que ellos consideraban lo divino. Aquí surge una reflexión inevitable. La línea entre lo religioso y lo tecnológico puede ser mucho más delgada de lo que imaginamos. Lo que para un pastor nómada era un milagro, para un observador moderno podría ser el recuerdo distorsionado de un encuentro con exploradores del espacio. Como dice el autor, la religión y la ciencia pudieron tener un mismo punto de partida, la visita de civilizaciones avanzadas. En esta reinterpretación, los ángeles dejan de ser figuras decorativas en el relato sagrado y se convierten en protagonistas de carne y hueso. Son emisarios que interactúan con los patriarcas, los guían, les transmiten conocimientos, e incluso les imponen tareas que cambiarán el rumbo de la historia. Así, los mensajeros celestiales no serían meros símbolos espirituales, sino testigos y actores de un contacto profundo entre lo humano y lo cósmico. Y al escuchar estas narraciones con atención, no solo vemos la fe de los patriarcas, sino también la posibilidad de que, en tiempos antiguos, la humanidad haya recibido visitas reales desde las estrellas. El autor avanza hacia un tema central en toda la historia bíblica, el pacto entre Dios y su pueblo. En la lectura tradicional, este pacto es entendido como una alianza espiritual, sagrada, sellada con fe y obediencia. Sin embargo, aquí se plantea algo distinto, una interpretación que cambia el ángulo de visión. Lo que en el texto se presenta como un convenio divino, podría haber sido, en realidad, un acuerdo concreto entre seres superiores venidos del cielo y un grupo humano escogido para recibir sus enseñanzas y guía. El relato bíblico insiste en que Abraham fue el primero en recibir esta promesa. Y haré de ti una nación grande, se le dice, con la condición de seguir ciertas instrucciones y de mantenerse fiel a aquel que se le había aparecido. Bajo la lupa del autor, esta declaración adquiere un matiz distinto. No es únicamente una bendición celestial, sino la confirmación de un contrato entre un visitante poderoso y un líder humano. Abraham aceptaba obedecer, a cambio de prosperidad y protección para su descendencia. La lógica del pacto se repite con otros patriarcas. Jacob, por ejemplo, recibe promesas en sueños y visiones, pero siempre bajo la misma fórmula, obediencia a cambio de respaldo y grandeza. En palabras del autor, estos acuerdos no parecen simples oraciones, sino auténticos tratados de alianza. La diferencia es que, en lugar de firmarse con tinta sobre un pergamino, se sellaban con actos simbólicos, con sacrificios, con señales en el cielo. El caso de Moisés también se enmarca dentro de esta misma lógica. Cuando conduce a su pueblo hacia la libertad, lo hace respaldado por la palabra de aquel ser que baja en resplandores y que dicta leyes estrictas. La alianza no es solo espiritual, es normativa, práctica, llena de mandatos que regulan la vida cotidiana del pueblo. Como explica el autor, el pacto era un compromiso de doble vía, obediencia y lealtad por parte de los hombres, guía y poder por parte de los visitantes. Lo impactante es que este tipo de acuerdos no son únicos de Israel.
En otras culturas antiguas también aparecen relatos de pueblos que afirmaban haber recibido leyes, conocimientos o poder directamente de dioses que descendieron de los cielos. La diferencia, señala el autor, es que el pueblo de Israel preservó su pacto con una fidelidad que lo distinguió de los demás, transformándolo en el núcleo de toda su identidad. Si se mira desde esta óptica, la noción de pueblo elegido no es solamente un asunto religioso, sino un resultado de esa elección concreta. Un grupo humano seleccionado por seres más avanzados para llevar adelante una misión particular. Este punto genera una reflexión inevitable. ¿Fue la fe lo que elevó a Israel por encima de otras tribus, o fue la alianza con visitantes celestes lo que le dio una ventaja única? La interpretación del pacto como un acuerdo formal también invita a pensar en términos de política y diplomacia. Así como en la historia humana los reinos se unían a través de tratados, los antiguos israelitas pudieron haber creído que su alianza con Dios era un vínculo de la misma naturaleza, pero con un poder infinitamente mayor. Si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, dice el texto sagrado. Bajo la mirada del autor, esas palabras suenan como un compromiso estratégico, protección y conocimiento a cambio de obediencia incondicional. Al considerar esta perspectiva, la fe de los patriarcas no pierde importancia, pero se transforma. Deja de ser únicamente un acto espiritual y se convierte en la respuesta de hombres que confiaron en aquellos que, descendiendo del cielo en naves resplandecientes, les ofrecieron un futuro distinto. El pacto, entonces, no es solo un símbolo religioso, sino la marca de un encuentro entre lo humano y lo cósmico, entre una pequeña tribu de la tierra y fuerzas que parecían venir de las estrellas. En este tramo del análisis, el autor se detiene en un aspecto que, a primera vista, parece puramente poético o religioso, pero que bajo una mirada diferente se transforma en algo inquietante. La descripción de fenómenos extraños asociados a las apariciones divinas. En los relatos de Abraham, de Jacob, de Moisés y de otros patriarcas, se repiten imágenes de fuego que desciende del cielo, humo espeso que cubre montañas, truenos y relámpagos que estremecen a quienes los presencian. Así como nubes luminosas que se mueven con voluntad propia. En la tradición bíblica, todo ello es presentado como manifestaciones de la grandeza y del poder de Dios. Pero el autor invita a observar esos detalles con otros ojos. Pregunta, ¿y si no fueran simples metáforas ni señales milagrosas? ¿Y si aquello que los hombres describieron con el lenguaje limitado de su época correspondiera, en realidad, a tecnología avanzada, incomprensible para ellos, pero normal para quienes descendían de las alturas? El monte Sinaí es uno de los ejemplos más notables. Cuando Moisés se acerca a la montaña, el texto cuenta que hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido muy fuerte que hizo temblar a todo el pueblo. Más adelante se dice que el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. A la luz de esta interpretación, aquellas imágenes recuerdan menos a un fenómeno natural y más a lo que hoy asociaríamos con el aterrizaje de una nave, ruido ensordecedor, vibraciones que estremecen el suelo, humo y fuego saliendo de un objeto que desciende. Algo similar ocurre en otras escenas. Cuando los patriarcas reciben la visita de mensajeros celestiales, con frecuencia se describe que aparecen en medio de resplandores o que surgen de una nube brillante. En uno de esos pasajes se afirma, y he aquí una columna de nube que iba delante de ellos de día, y una columna de fuego de noche, para alumbrarles en el camino. El autor comenta que difícilmente puede imaginarse una metáfora más clara de un objeto volador que acompaña a un grupo, proyectando luz en la oscuridad y orientando su marcha. Estas nubes que se mueven de forma intencionada y que emiten fuego o luz plantean, en esta lectura, la hipótesis de que los antiguos describieron vehículos que no podían comprender. En un mundo sin electricidad, sin motores ni máquinas voladoras, lo único que tenían para explicar aquello era el lenguaje de lo conocido, fuego, humo, rayos, trompetas sonando desde el cielo. Aquí el autor introduce una reflexión interesante. Lo que para los antiguos era milagro, para los modernos podría ser tecnología. Y lo que ellos llamaban ángeles o la voz de Dios, nosotros podríamos verlo como pilotos, tripulantes o dispositivos avanzados. Esta idea, aunque polémica, invita a pensar en cómo el ser humano interpreta siempre lo desconocido a partir de su marco cultural. La fuerza de estos relatos reside en que no aparecen como visiones vagas, sino como descripciones muy concretas. No se habla de simples sueños o inspiraciones interiores, sino de fenómenos visibles, audibles, físicos. De hecho, en varias ocasiones el pueblo entero es testigo de esos eventos. Todo el pueblo veía los relámpagos, y el sonido de la trompeta, y el monte que humeaba, y al verlo, temblaron y se pusieron de lejos. La colectividad, y no solo un individuo aislado, queda impactada por la magnitud de lo que sucede. Una observación crítica que surge aquí es la siguiente: si se tratara solo de símbolos religiosos,
¿por qué insistir tanto en el fuego, el humo, el estruendo, la nube luminosa que guía? ¿Por qué esa necesidad de detallar elementos que parecen más propios de una experiencia física que de una visión mística? La narrativa bíblica, vista bajo este prisma, se acerca sorprendentemente a relatos modernos de encuentros con objetos voladores no identificados. En ambos casos aparecen luces intensas, sonidos metálicos o ensordecedores, y movimientos en el cielo que no se corresponden con fenómenos naturales conocidos. La diferencia, claro, es el contexto. Los antiguos no tenían más opción que llamarlos ángeles o manifestaciones divinas. El autor no niega la fuerza espiritual de estos relatos, pero sugiere que tal vez la espiritualidad y la tecnología no son excluyentes. Lo que los hombres vivieron como un contacto con lo sagrado pudo haber sido, al mismo tiempo, un encuentro con visitantes muy reales, de carne y hueso, capaces de manejar máquinas que superaban cualquier comprensión humana de la época. En este punto, la narración nos deja una pregunta flotando: ¿cuántos de los fenómenos atribuidos a la divinidad fueron, en realidad, huellas de una presencia tangible que los patriarcas intentaron describir con el único lenguaje que tenían disponible? 3. Moisés y el encuentro con lo divino. El relato se adentra en uno de los episodios más sobrecogedores de la tradición bíblica, el encuentro de Moisés con lo divino en el monte Sinaí. El autor nos invita a contemplar este suceso con ojos atentos, pues en los textos antiguos hay detalles que, bajo una lectura diferente, pueden sugerir algo más que un simple acto milagroso. Todo comienza con la llegada del pueblo al pie del monte. La narración indica que se prepararon durante días para el acontecimiento, siguiendo las instrucciones dadas por Moisés. Se trataba de un momento solemne, un pacto trascendental en el que, según la tradición, Dios mismo se manifestaría. Y, efectivamente, lo que se describe después tiene un carácter tan grandioso como inquietante. El texto señala que, en el tercer día, hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y un sonido de trompeta muy fuerte. El autor resalta lo llamativo de esta descripción: se habla de fenómenos físicos y auditivos intensos, percibidos por toda la multitud. No es una visión privada de Moisés, sino una experiencia colectiva en la que el pueblo entero tiembla al presenciar el espectáculo. La montaña entera se estremece. El monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Este pasaje es central en el análisis del autor. ¿Por qué esa insistencia en fuego, humo y vibraciones? ¿No recuerdan, acaso, a lo que hoy asociamos con el descenso de una nave, acompañada de gases incandescentes y estruendos mecánicos? Para los antiguos israelitas, aquello solo podía ser interpretado como la manifestación terrible del Señor. Pero desde la perspectiva moderna, esas imágenes evocan la presencia de tecnología avanzada. El sonido, además, juega un papel crucial. Se menciona repetidamente la voz de trompeta, que se hacía cada vez más fuerte. El autor se detiene en este detalle: no se trata de un simple relámpago ni de un trueno pasajero, sino de un ruido continuo, que aumentaba de intensidad. Es inevitable pensar en el rugido de motores o en un sistema de propulsión desconocido para una cultura sin máquinas. Moisés, en medio de este escenario imponente, se adentra en la nube. El texto bíblico dice: Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Aquí el autor introduce una observación interesante. ¿Qué significaba esa voz? Era un estruendo incomprensible, una vibración metálica, quizás un dispositivo de comunicación que transmitía órdenes y palabras que Moisés lograba entender. La idea de una comunicación directa, en medio de humo y fuego, refuerza la hipótesis de que se trataba de un encuentro con entidades superiores que se servían de recursos tecnológicos para hacerse presentes. En este punto, la tensión narrativa alcanza su culmen. Moisés asciende a la montaña, envuelta en nubes espesas y fuego, mientras el pueblo observa desde lejos, aterrorizado y maravillado al mismo tiempo. La escena parece casi cinematográfica: el líder desaparece en medio del humo que cubre la cima, y abajo, el pueblo aguarda, convencido de que se encuentra en presencia del poder absoluto. Una reflexión se abre paso aquí: lo que para los israelitas fue la voz de Dios dándole su ley, pudo haber sido la interacción de un ser humano con visitantes dotados de recursos mucho más allá de lo que esa época podía concebir. El autor no busca quitar valor espiritual a la escena, sino replantear su posible trasfondo. ¿Acaso lo divino y lo tecnológico son dos caras de una misma moneda, vistas desde perspectivas distintas? Este episodio, con toda su carga de misterio, ha sido representado muchas veces en la tradición artística y cinematográfica. Sin embargo, pocas adaptaciones logran transmitir con la misma crudeza el miedo colectivo, el estruendo ensordecedor y la sensación de estar ante algo incomprensible que impregna el relato bíblico. El libro resalta justamente eso, la concreción de los detalles,
la materialidad del fuego, el humo, los truenos, que difícilmente se reducen a una metáfora espiritual. Al cerrar esta parte, queda la impresión de que el monte Sinaí no fue solo un lugar de revelación, sino también un escenario de contacto, donde los patriarcas y su pueblo presenciaron algo tan real y físico que lo único que pudieron hacer fue describirlo con las palabras que tenían: fuego, nube, trueno, trompeta. Y en esa descripción, quizás, se esconde la huella de una tecnología que, en su momento, fue confundida con lo divino. En el corazón del relato del monte Sinaí, el autor se detiene en las imágenes más impactantes que ofrecen los textos antiguos. Allí, en lo alto de la montaña, el encuentro entre Moisés y lo divino adquiere una magnitud que, bajo la interpretación tradicional, parece un acto de revelación celestial. Pero el análisis que se propone abre una perspectiva diferente. Lo que los hebreos presenciaron podría haber sido el despliegue de una nave y de sus tripulantes. Un fenómeno tan incomprensible para ellos que solo podían describirlo con el lenguaje de la naturaleza y de lo sagrado. El escenario está cargado de tensión y de asombro. El Sinaí no aparece simplemente como un monte cualquiera, sino como un espacio transformado por la presencia de algo extraordinario. Todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el de un horno. La descripción es explícita: fuego, humo denso, un estruendo que hacía temblar la tierra. Para el autor, estos elementos encajan mejor con lo que hoy entenderíamos como un aterrizaje de un objeto volador, acompañado por llamaradas de propulsión y nubes de gases expulsados. El ruido era ensordecedor. Se menciona la voz de trompeta que se hacía cada vez más fuerte. No era un sonido aislado, sino un tono prolongado, creciente, vibrante, que envolvía el ambiente con una fuerza sobrehumana. Aquí surge la comparación inevitable. Para una civilización sin tecnología, un zumbido de motores, el rugido metálico o la resonancia de altavoces solo podían ser interpretados como trompetas celestiales. El pueblo, incapaz de comprender, cayó presa del miedo. Todo el pueblo que estaba en el campamento tembló, relata el texto. En este punto, el autor enfatiza la dimensión colectiva del acontecimiento. No se trataba de una visión privada ni de un sueño profético, sino de un suceso visible y audible para todos. Miles de ojos contemplaban el fuego y el humo, miles de oídos percibían aquel estruendo. Esa materialidad es lo que da fuerza a la hipótesis: no era un fenómeno etéreo, sino algo físico, real y presente. Moisés, figura central del episodio, se convierte en mediador entre esa presencia imponente y el pueblo expectante. El relato afirma: Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. El autor sugiere que lo que Moisés escuchaba podría haber sido transmitido desde el interior de aquella nave, mediante dispositivos que amplificaban o modulaban la voz de quienes se encontraban allí. Para el pueblo, lo que llegaba era un estruendo incomprensible; para Moisés, un mensaje inteligible que recibía con claridad. La nube que cubría la cima de la montaña no era una metáfora, sino un elemento concreto que ocultaba la nave y protegía la vista del pueblo. Una nube espesa, luminosa y sonora, que servía tanto para velar como para manifestar. El autor hace notar que este tipo de nube aparece una y otra vez en los relatos bíblicos, siempre vinculada a descensos, ascensos y movimientos de carácter divino. La entrega de las leyes ocurre precisamente en este contexto. Desde esa presencia poderosa, cubierta por fuego y nubes, surge la voz que dicta mandatos fundamentales. Yo soy Jehová tu Dios, retumba desde lo alto, estableciendo normas que se convertirían en el corazón de la vida del pueblo. Pero el autor invita a reflexionar: si la voz provenía de seres superiores, ¿fue la ley transmitida como un código moral universal, o como instrucciones diseñadas para guiar y organizar a una comunidad en formación? Lo fascinante de este análisis es cómo se entrelazan lo místico y lo tecnológico. Lo que para los hebreos era un acto sagrado, para una mirada moderna puede ser entendido como un contacto directo con visitantes de otro mundo. El fuego, el humo, el trueno, la nube y la voz no serían símbolos, sino manifestaciones físicas de un encuentro con lo desconocido. Una reflexión inevitable surge aquí: si se compara este episodio con otros relatos culturales de diferentes partes del mundo, encontramos paralelos sorprendentes. Civilizaciones separadas por océanos y milenios narran la llegada de seres en medio de fuego y ruido, portadores de leyes o conocimientos. ¿Podría tratarse de un mismo fenómeno, interpretado de distintas maneras según cada cultura? En cuanto a las versiones visuales de este pasaje, como ocurre en adaptaciones cinematográficas de la historia de Moisés, la espectacularidad del fuego y del trueno suele representarse de manera majestuosa, aunque casi siempre se encamina hacia lo sobrenatural puro. Sin embargo, ninguna versión fílmica alcanza a plantear, como lo hace este análisis, la posibilidad de que la escena represente un despliegue tecnológico.
Allí radica una diferencia crucial. La película busca inspirar fe y temor reverencial, mientras que el libro sugiere abrir la mirada hacia una explicación más concreta y sorprendente. Al final, la imagen que queda grabada es la de Moisés subiendo al monte envuelto en humo y fuego, mientras abajo el pueblo contempla con espanto y reverencia. Y en esa cima, entre el rugido de trompetas y la nube luminosa, una voz poderosa dicta leyes que cambiarán la historia. La interpretación del autor es clara. Aquello no fue solo un símbolo espiritual, sino quizá el registro de un encuentro real con viajeros de los cielos. Después de los estremecedores fenómenos en el monte Sinaí, el relato bíblico y la interpretación del autor se detienen en un detalle que resulta tan fascinante como desconcertante. Las instrucciones que Moisés recibe para construir el Arca de la Alianza. Aquí ya no se habla de fuego, truenos ni nubes misteriosas, sino de medidas exactas, materiales determinados y un diseño que parece sacado de un manual técnico más que de una revelación espiritual. El texto describe con precisión casi matemática lo que debía realizarse. Moisés escucha como la voz le ordena. El arca debía ser construida de madera de acacia, un material resistente y duradero, y revestida completamente de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Además, debía llevar un marco decorativo de oro alrededor. Las medidas estaban claras: 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. En la práctica, el autor señala que estas proporciones podrían compararse con dimensiones técnicas estandarizadas, lo que refuerza la impresión de que no se trataba de una simple reliquia religiosa, sino de un objeto funcional. A cada lado debían colocarse anillos de oro, 4 en total, que servirían para insertar varas de madera también revestidas de oro. Con esas varas, el arca sería transportada sin necesidad de tocarla directamente con las manos. Aquí el autor hace un comentario sugerente. ¿Por qué la insistencia en que nadie la tocara? ¿Se trataba de un objeto sagrado en el sentido místico, o acaso de un artefacto peligroso, cargado de energía, que debía manipularse con precaución? La tapa del arca, llamada propiciatorio, debía ser una plancha maciza de oro puro, y sobre ella se ordenaba colocar 2 querubines, también de oro, enfrentados uno al otro, con las alas extendidas hacia arriba y cubriendo el lugar central. El detalle es llamativo. La descripción da la impresión de un diseño simétrico, funcional, como si los querubines actuaran no solo como figuras decorativas, sino como elementos con un propósito específico, quizá antenas, protectores o conductores de energía. El autor enfatiza que todo este nivel de precisión resulta desconcertante en un contexto religioso. Cuando los textos hablan de leyes morales, lo hacen con términos amplios y universales, como no matarás o honra a tu padre y a tu madre. Pero cuando se trata del arca, el lenguaje cambia completamente. Aparecen instrucciones técnicas, casi como si Moisés estuviera recibiendo planos de construcción. El contraste es tan fuerte que el autor se pregunta, ¿no es esta una señal clara de que Moisés estaba siendo guiado por seres con un conocimiento técnico avanzado? Además de la estructura misma, también se le ordena a Moisés construir accesorios, una mesa, un candelabro de 7 brazos, recipientes de oro y objetos que acompañarían al arca en el santuario. Cada pieza tiene medidas específicas, materiales exactos y un uso determinado. Es como si se tratara de un equipamiento completo para un espacio de contacto o comunicación. El detalle más intrigante llega cuando se explica la función del arca. Allí, desde entre los querubines, Dios hablaría con Moisés y le daría instrucciones. La voz no surgiría de un lugar abstracto, sino de un punto preciso, el espacio entre aquellas figuras metálicas. El autor propone que esto podría entenderse como un dispositivo de comunicación, un medio físico por el cual se transmitían mensajes. De hecho, lo compara con sistemas modernos en los que la voz humana es amplificada y emitida a través de parlantes o radios, aunque para los hebreos aquello se interpretara como la misma voz divina. En este punto, la reflexión es inevitable. Si aceptamos que el arca fue más que un símbolo religioso, ¿podría haber sido un artefacto tecnológico diseñado para albergar o canalizar una energía desconocida? La prohibición de tocarla, el revestimiento de oro, metal conductor por excelencia, y la presencia de figuras metálicas que cubren un espacio desde donde se emite la voz, parecen encajar con un objeto de alta complejidad, imposible de comprender para un pueblo nómada del desierto. Comparado con las versiones audiovisuales que suelen mostrar el arca, como ocurre en producciones bíblicas o incluso en películas de aventuras como En busca del arca perdida, la diferencia es notable. El cine tiende a presentarla como un cofre sagrado cargado de misterio y poder sobrenatural. En cambio, el análisis del autor la coloca en el terreno de lo técnico, como si realmente estuviéramos ante un plano de ingeniería disfrazado en lenguaje religioso. La espectacularidad del cine resalta lo místico, pero rara vez se detiene en la minuciosidad técnica que los textos bíblicos detallan y que aquí cobra un significado diferente.
Así, Moisés no solo recibe leyes morales desde lo alto del monte, sino también instrucciones que se asemejan a un manual de ensamblaje. El Arca de la Alianza surge entonces como un punto clave, un objeto concreto, construido con precisión y materiales específicos, que servirá como vínculo tangible entre el pueblo y esa presencia poderosa que lo guía. Tras recibir las precisas instrucciones sobre la construcción del Arca de la Alianza, el relato del autor se adentra en un aspecto aún más intrigante. El arca no es solo un cofre sagrado, sino un objeto que posee un poder que puede ser percibido como eléctrico y potencialmente destructivo. El texto señala que Moisés debía tratarla con extremo cuidado y que nadie debía tocarla directamente. La voz le advierte: cualquiera que toque el arca, morirá. Esta frase resuena no solo como un mandato religioso, sino como un indicio de que estamos ante un artefacto cuya manipulación incorrecta podía tener consecuencias físicas y mortales. El autor hace notar cómo los fenómenos que acompañaban al arca, resplandores, descargas, humo y truenos, podrían interpretarse como manifestaciones de energía. No se trata de simples efectos místicos, una luz intensa cubría el lugar, y un estruendo semejante al de 1000 tormentas retumbaba a nuestro alrededor. Se enfatiza que la presencia de la energía es concreta, material, y que quienes se acercaban sin autorización podrían resultar gravemente heridos. El arca, revestida de oro, un excelente conductor de electricidad, y construida con precisión de medidas, aparece entonces como un dispositivo diseñado para canalizar o almacenar energía. El autor sugiere que la combinación de materiales, formas y la disposición de los querubines sobre la tapa no es accidental. Los querubines extendían sus alas sobre el propiciatorio, cubriendo el lugar desde donde surgía la voz. Esto podría ser interpretado como un sistema de protección, o incluso de transmisión, que controlaba la salida de esa energía hacia los destinatarios elegidos. El texto recuerda que la función del arca iba más allá de lo ceremonial. Se menciona que durante las batallas, su presencia se percibía como decisiva, y que incluso podía causar la muerte o el caos entre quienes se aproximaban sin autorización. Esto refuerza la idea de que su poder no es solo simbólico, sino físico, semejante a un artefacto tecnológico con potencial destructivo. El autor apunta: no es un ídolo que inspira miedo por tradición, sino un objeto cuya manipulación incorrecta es letal. Se destaca que el arca debía ser transportada únicamente con las varas insertadas en sus anillos, lo que en términos técnicos podría verse como un mecanismo de seguridad para mantener alejadas las descargas de quienes la cargaban. Cada detalle constructivo tiene un propósito funcional: el oro como conductor, la madera de acacia como aislante parcial, los querubines como cobertura de salida de energía. Una reflexión interesante surge al compararlo con la vida moderna. Hoy manejamos dispositivos de alto voltaje, equipos con energía concentrada que pueden ser letales si se manipulan sin cuidado. La forma en que los antiguos describen el arca refleja un conocimiento intuitivo de estas propiedades, codificado en lenguaje religioso y simbólico. Incluso las representaciones audiovisuales, como en la película En busca del arca perdida, muestran rayos y explosiones cuando se violan las reglas de contacto. Un guiño cinematográfico que coincide con la interpretación tecnológica del autor. Sin embargo, el libro va más allá, señalando que la energía no es un efecto visual, sino un fenómeno inherente al objeto mismo. El arca, entonces, se convierte en un puente entre lo divino y lo tangible. No solo contiene las leyes y representaciones simbólicas del pueblo, sino que encarna un poder medible, controlable y peligroso. Moisés se presenta como el mediador que recibe instrucciones para manejar este artefacto con responsabilidad, asegurando que la comunidad pueda beneficiarse de su presencia sin exponerse al riesgo de su energía destructiva. Así, el Arca de la Alianza deja de ser únicamente un símbolo religioso y se percibe como un dispositivo de precisión, un artefacto avanzado cuya función va más allá del culto: canalizar, proteger y manifestar un poder concreto. Esta interpretación abre una ventana fascinante hacia la posibilidad de que los antiguos relatos religiosos describieran fenómenos tecnológicos mediante un lenguaje simbólico y comprensible para su tiempo. 4. El Arca de la Alianza y su poder oculto. El relato continúa profundizando en la misteriosa naturaleza del Arca de la Alianza, destacando su poder oculto y las precauciones extremas que debían observar los israelitas al transportarla. El autor describe cómo Moisés y los sacerdotes tenían que seguir instrucciones muy precisas. El arca debía ser llevada únicamente con las varas insertadas en los anillos laterales, nunca tocada directamente por las manos humanas. Cualquiera que levantara la mano sobre el arca sin permiso, moriría fulminado, se nos recuerda, una advertencia que parece más un registro de un fenómeno físico que un simple mandato religioso. Se enfatiza que el arca no era solo un objeto sagrado, sino un dispositivo que, al ser manipulado incorrectamente, podía liberar descargas o radiación, invisibles pero letales. La forma de transportarla, envuelta en mantas y sostenida a cierta altura,
recuerda a cómo hoy se manipulan equipos de alta energía, aislantes, guantes y procedimientos de seguridad para evitar daños. El autor subraya que cada detalle del manejo tenía un propósito funcional. Las varas debían permanecer siempre en sus anillos, y ningún mortal debía tocar la caja misma. Como si este mecanismo fuera un sistema de seguridad para controlar la energía que emanaba del arca. Se relatan episodios en los que personas que ignoraban estas instrucciones sufrían consecuencias inmediatas. Aunque los relatos bíblicos se narran en lenguaje simbólico, el autor interpreta estos eventos como efectos reales de un poder concentrado, comparable a la electricidad de alto voltaje. Por ejemplo, se menciona que al abrir el arca de manera indebida, se producían muertes instantáneas y caos entre los que estaban cerca, el humo subía como de un horno, y quienes se acercaban sin orden eran fulminados en un instante. Este detalle, más que un mito, refuerza la hipótesis de que el arca funcionaba como un artefacto con energía controlada, que podía ser letal si no se seguían protocolos precisos. El transporte del arca se vuelve un acto casi ceremonial, pero con una carga de peligro palpable. Cada movimiento debía ser sincronizado, cada paso calculado, para garantizar que la energía contenida no dañara a los portadores. El autor hace notar la similitud con equipos modernos de laboratorio, objetos que concentran energía y que, sin la debida protección, pueden causar la muerte. Esta idea convierte a los sacerdotes y a Moisés en operadores altamente especializados, guardianes del conocimiento sobre cómo manejar fuerzas que superaban lo común. Una reflexión interesante que surge aquí es cómo la narrativa bíblica codifica conocimientos de física o ingeniería en lenguaje religioso, el respeto extremo hacia el arca, la disposición de las varas. El aislamiento y las advertencias de muerte inmediata podrían interpretarse como medidas de seguridad ante un objeto de energía concentrada. En este sentido, el arca no es solo sagrada, sino funcional, un puente entre lo divino y lo tangible. Y una demostración de que los antiguos relatos podían contener observaciones de fenómenos que hoy asociaríamos con tecnología avanzada. Incluso algunas representaciones visuales modernas, como películas o documentales, muestran al arca emitiendo rayos, luces y explosiones. Aunque estas escenas son dramáticas, capturan de manera parcial la esencia del libro, un objeto de poder concentrado que debe ser manipulado con extrema precaución. Sin embargo, el texto va más allá de la espectacularidad cinematográfica, señalando que la energía del arca tenía efectos directos sobre la vida de quienes se acercaban sin protección. Un detalle que añade un matiz aterrador y fascinante a la narrativa. El autor profundiza en la interpretación del Arca de la Alianza no solo como un objeto sagrado, sino como un instrumento que simboliza la conexión directa entre los israelitas y seres con conocimiento avanzado. Posiblemente los mismos que habían interactuado con los patriarcas y Moisés. Se plantea la hipótesis de que el arca no era un simple cofre de madera y oro, sino un dispositivo entregado por visitantes superiores para garantizar un contacto continuo con su pueblo elegido. Se describe como la transmisión de instrucciones precisas para su construcción. Transporte y uso se asemeja a la entrega de tecnología o conocimientos científicos codificados en un formato que los humanos pudieran comprender y aplicar. Cada detalle, desde los materiales hasta las medidas exactas, se interpreta como un lenguaje técnico, una especie de plano que debía ser seguido al pie de la letra. Cada veta de oro y cada centímetro de madera tenía un propósito que iba más allá de la simbología religiosa. El arca, entonces, funcionaba como un mediador, un punto focal de comunicación entre la comunidad y los seres superiores. Se reflexiona sobre la necesidad de mantenerlo aislado, protegido y transportado con extrema precaución. Esto no solo aseguraba la seguridad física de quienes lo manipulaban, sino que también preservaba el vínculo con quienes lo habían entregado. El autor sugiere que la energía que emanaba del arca y su potencial destructivo eran parte de un mecanismo para garantizar respeto y obediencia, un recordatorio tangible del poder de sus creadores. Solo aquellos autorizados podían acercarse, y el contacto indebido traía la muerte, como si la misma tecnología reclamara su autoridad. Se plantea también la dimensión pedagógica y cultural del arca. Su existencia enseñaba a los israelitas la necesidad de disciplina, obediencia y reverencia ante lo desconocido. Sin pronunciarlo de manera explícita, el arca se convierte en un testimonio de que la relación entre humanos y estos visitantes superiores no era solo espiritual, sino también práctica. Un puente entre la ciencia avanzada y la vida cotidiana de una comunidad en formación. Al reflexionar sobre esto, es posible hacer un paralelo con descubrimientos de civilizaciones antiguas, donde ciertos objetos, rituales o construcciones contenían conocimiento avanzado que parecía más propio de tecnología que de la época. Así, el arca se convierte en un ejemplo temprano de cómo la humanidad pudo haber recibido herramientas y enseñanzas de quienes dominaban conocimientos que aún no comprendíamos. El autor también señala que representaciones modernas en cine o documentales tienden a dramatizar el poder del arca, mostrando explosiones o rayos.
Pero la verdadera fascinación del texto está en la idea de que este objeto servía como un vínculo constante, tangible y funcional, un contacto directo con seres que superaban la comprensión humana y que guiaban, instruían y protegían a su pueblo mediante el respeto a sus reglas y protocolos. En suma, el Arca de la Alianza se revela como un artefacto que trasciende la religión, la historia y la simbología. Es la evidencia de un contacto deliberado con conocimiento superior, diseñado para mantener una relación activa y regulada entre los israelitas y sus benefactores. Como dice el autor, era a la vez un regalo, una herramienta y un recordatorio del poder de quienes habían descendido del cielo, encapsulando en su estructura y reglas la esencia de ese vínculo extraordinario. El autor profundiza en la idea de que el Arca de la Alianza no era simplemente un cofre sagrado destinado a custodiar las tablas de la ley, sino que cumplía un propósito mucho más complejo. Servir como un canal de comunicación con seres de conocimiento superior, denominados en el texto como los que vinieron del cielo. Desde el principio, se subraya que el arca no era un objeto pasivo, emitía señales, proyectaba poder y establecía un vínculo directo con quienes lo habían entregado. Se describe como Moisés y los sacerdotes eran instruidos para interactuar con el arca siguiendo rituales específicos, lo que sugiere que existían protocolos para recibir mensajes o señales. La meticulosidad con que se debía tratar este objeto, evitando tocarlo directamente, transportándolo sobre varas de madera y siguiendo estrictamente los procedimientos indicados, es interpretada como una precaución ante la energía que emanaba, que podía ser letal. El que se atreviera a acercarse sin protección quedaba fulminado, como si una fuerza invisible marcara los límites de contacto. El autor analiza la posibilidad de que esta energía o poder no fuera meramente simbólico, sino un mecanismo real para canalizar información, órdenes o advertencias de los visitantes celestes. El arca, con su estructura, materiales y diseño, funcionaba como un sistema capaz de amplificar la comunicación, quizás similar a un receptor o interfaz. Y la comunidad israelita debía aprender a descifrar sus señales y a respetar sus códigos. Era un objeto que enseñaba y recordaba, que comunicaba y advertía, todo a la vez. Se menciona además la naturaleza de los mensajes que podían transmitirse. No se trataba de palabras directas, sino de manifestaciones visuales, audibles o energéticas, luces, vibraciones, sonidos potentes o cambios en el entorno, interpretados como la voz de los que vinieron del cielo. Esto conecta con otros episodios bíblicos donde fenómenos extraordinarios, como nubes luminosas, fuego y truenos, se presentan en momentos de revelación, sugiriendo que la humanidad de entonces estaba recibiendo información de una manera que hoy podría interpretarse como tecnología avanzada. El relato invita a reflexionar sobre la relación entre el conocimiento superior y la responsabilidad humana. Mantener el arca y seguir sus instrucciones no era solo un acto de fe, sino un aprendizaje sobre disciplina, respeto y comunicación con fuerzas que superaban la comprensión humana. Aquí se establece una conexión clara entre espiritualidad y ciencia, un objeto físico que contenía información y poder, y que solo podía ser aprovechado por aquellos preparados para recibirlo. El autor remarca que, a diferencia de las representaciones cinematográficas donde el arca es mostrada principalmente como una arma o fuente de destrucción espectacular, su función más profunda podría haber sido comunicativa y educativa. En la narrativa, el arca se convierte en un puente tangible entre los humanos y los visitantes celestes, consolidando un contacto que definió gran parte de la estructura social y espiritual de los israelitas. A través del arca, los mensajes del cielo llegaban a la tierra, no solo como leyes, sino como un recordatorio constante de la presencia de quienes guiaban desde arriba. El autor aborda cómo el Arca de la Alianza no solo era un objeto de devoción y comunicación, sino que también ejercía un papel determinante en las campañas militares de los israelitas. Desde el principio, se enfatiza que la presencia del arca durante las batallas no era simbólica ni ritual meramente ceremonial. Cuando el arca avanzaba al frente, los enemigos se retiraban, y la victoria parecía asegurada por una fuerza que los mortales no podían comprender. El relato describe cómo Moisés y los líderes militares de la época colocaban el arca en un lugar central, en la línea de avance o sobre un carro sagrado, mientras los soldados seguían estrictamente las instrucciones de los sacerdotes para mantener su integridad y seguridad. Los sacerdotes caminaban delante del arca, varas en mano, atentos a cada movimiento, conscientes de que un solo descuido podía ser fatal. El autor analiza la naturaleza de esta influencia sobre la guerra. No se trataba únicamente de inspiración moral o coraje. El arca parecía emitir un tipo de energía o efecto que debilitaba al enemigo y protegía al ejército israelita. La narrativa describe fenómenos extraordinarios. Se alzaba un humo denso, un rugido en el cielo y relámpagos que parecían caer a voluntad del arca, mientras los enemigos caían o huían aterrorizados. Estos episodios sugieren que, más allá de la estrategia militar, existía una fuerza superior actuando a través del arca.
en un paralelismo con los relatos de tecnología avanzada o artefactos con poder desconocido para los hombres de la época. Se mencionan casos específicos en que la victoria fue atribuida directamente a la presencia del arca. Su traslado era acompañado de ceremonias, cánticos y ritos que aseguraban que el contacto humano con el arca fuera seguro y que la energía que emanaba se dirigiera en favor del ejército israelita. Esto indica que la comprensión y manejo del arca requería un conocimiento preciso. El arca no podía ser tratada como un trofeo o símbolo, era un instrumento vivo, que demandaba respeto y obediencia. El autor también sugiere que este poder bélico fortalecía la cohesión y la fe del pueblo, uniendo lo espiritual con lo práctico. Los soldados interpretaban la protección del arca como un pacto tangible con los que vinieron del cielo, un vínculo que otorgaba confianza y determinación frente a adversarios superiores en número o recursos. Desde una perspectiva contemporánea, esta relación recuerda cómo, en muchas culturas antiguas, ciertos objetos sagrados o tótems se empleaban en guerra no solo como símbolos de identidad, sino como amplificadores de moral y estrategia. Finalmente, se hace un paralelismo entre los relatos bíblicos y la representación en películas o series, donde el arca es mostrada como un objeto de destrucción masiva. El autor señala que, en la narrativa original, su función era más compleja, más que un arma, era un catalizador de protección y comunicación. Un vínculo directo con aquellos que otorgaban la ley y guiaban al pueblo en todos los ámbitos, incluso en la guerra. En síntesis, en esta sección el arca se muestra como un elemento central de la victoria militar israelita, combinando poder físico, energía desconocida y autoridad espiritual, fortaleciendo tanto la efectividad en el combate como la fe colectiva. Su manejo cuidadoso y su presencia en el campo de batalla reflejan la convicción de que la victoria no dependía únicamente de los hombres, sino de la conexión con una fuerza superior. 5. Los profetas y las visiones celestiales. En esta parte del texto, el autor se adentra en la experiencia de los profetas del antiguo Israel, quienes, según los relatos, no solo transmitían mensajes espirituales, sino que describían fenómenos que hoy podrían interpretarse como encuentros con tecnología desconocida. Desde Isaías hasta Ezequiel, sus visiones están llenas de símbolos y elementos que parecen desafiar la comprensión de la época. El relato comienza con Isaías, cuya experiencia refleja luces y movimientos celestiales que lo llenan de asombro y temor. Vi el cielo abierto y una figura que brillaba más que el sol, rodeada de seres que giraban en un orden perfecto, como ruedas dentro de ruedas. El autor sugiere que estas descripciones podrían corresponder a estructuras mecánicas o naves, cuya complejidad y brillo eran interpretados por el profeta en términos religiosos y simbólicos, dado el contexto cultural del siglo VIII a.C. Ezequiel, quizá el más explícito en sus visiones, narra un encuentro que combina movilidad, energía y seres con formas singulares, y vi seres que se desplazaban con rapidez, cada uno con 4 caras y ruedas que giraban en todas direcciones, y el resplandor era como de metal reluciente. En esta descripción, el autor observa paralelismos sorprendentes con vehículos aéreos avanzados, generadores de luz y sistemas de propulsión que, para un observador de la antigüedad, resultarían incomprensibles. La narrativa resalta que Ezequiel no solo describe la forma, sino también el sonido, la luz y la fuerza que emanaba, haciendo evidente que estas visiones impactaron profundamente su percepción del mundo. El ruido era como el rugir de muchas aguas, y me llenó de temor y reverencia. El texto también hace hincapié en cómo estos encuentros no eran casuales. Cada profeta recibía instrucciones o mensajes que debían transmitir al pueblo, pero lo hacía bajo la impresión de que la fuente de estas experiencias era de origen superior y tecnológico, más allá de lo natural. No hablaban solo con palabras. Sus visiones eran sistemas completos, mensajes codificados que debían ser interpretados cuidadosamente. El autor propone que estas experiencias podrían haber funcionado como una forma de enseñanza y control social. Los líderes espirituales interpretaban la tecnología o los fenómenos avanzados como voluntad divina, asegurando que el pueblo respetara las leyes y los códigos de conducta, sin necesidad de comprender la naturaleza técnica de los eventos. Es un paralelismo interesante con sociedades modernas que utilizan tecnología que asombra y que, a la vez, enseña o regula comportamientos. Además, se reflexiona sobre la dimensión simbólica de estas visiones. Aunque hoy se podrían hipotetizar como encuentros con naves o dispositivos avanzados, para los profetas representaban un vínculo directo con lo divino y una responsabilidad sagrada. Cada rueda, cada luz y cada sonido tenía un propósito, no era caos, sino orden celestial que debía ser comunicado. Esto refuerza la idea de que los profetas eran intermediarios entre un conocimiento superior y la humanidad, y que su percepción estaba filtrada por la fe, la cultura y la interpretación espiritual. Finalmente, el autor compara estas narraciones con representaciones visuales contemporáneas, como series documentales o recreaciones cinematográficas.
donde los efectos especiales intentan reproducir la magnificencia de las visiones proféticas. Señala que, aunque la visualización moderna puede impresionar, raramente captura la intensidad sensorial completa que describen los textos originales, el ruido, el brillo, la presencia y el impacto emocional sobre el profeta. En el libro, esta combinación de factores logra transmitir la mezcla de miedo, admiración y comprensión que acompañaba a estas experiencias. El libro nos conduce directamente al corazón de la experiencia de Ezequiel, situándonos en un escenario donde lo divino y lo tecnológico parecen entrelazarse. El profeta, transportado por visiones intensas y sensoriales, describe elementos que el autor interpreta como un vehículo aéreo avanzado. Vi ruedas que giraban en todas direcciones, relucientes como el bronce bruñido, y su movimiento era acompasado con el vuelo de los seres que las acompañaban, narra Ezequiel. Y el texto enfatiza cómo esta descripción va más allá de la imaginación poética. Cada detalle tiene precisión y lógica mecánica. Los seres que acompañan a estas ruedas poseen apariencia humana, pero con características inusuales, múltiples alas, ojos que cubren sus cuerpos y movimientos sincronizados que sugieren inteligencia avanzada. Cada uno tenía 4 caras y una mirada que lo abarcaba todo, y cuando se movían, las alas no chocaban, sino que seguían un orden perfecto, cita el autor. Destacando cómo la coordinación parece indicar una operación controlada de manera remota o automatizada, casi como si fueran tripulantes del aparato. Sobre el vehículo en sí, se menciona un trono que ocupa la posición central y superior, brillante y dominante, desde donde emana una energía o presencia que inspira temor y reverencia, y sobre el trono, vi una figura como de fuego, y su resplandor llenaba toda la cámara de visión. El autor sugiere que este trono, que Ezequiel percibe como asiento de autoridad, podría corresponder a un núcleo de control, un lugar desde donde se dirigía o supervisaba la máquina aérea. La combinación de ruedas, luces giratorias y figuras humanas podría interpretarse como un sistema completo, funcional y avanzado, mucho más allá de la tecnología de su época. La descripción no solo es visual, sino también sonora y energética. Ezequiel relata un ruido que recuerda al rugir de muchas aguas, acompañado de destellos de luz que intensifican la impresión de poder. El sonido era ensordecedor, y sin embargo, armonioso, sentí que no era de este mundo, dice el profeta. Y el autor resalta cómo esta percepción multisensorial podría sugerir un fenómeno electromagnético o un sistema de propulsión desconocido, que impactó de manera directa en su conciencia. El texto hace un análisis comparativo. Así como Moisés recibió instrucciones que podrían parecer planos técnicos, Ezequiel actúa como testigo de un objeto cuya complejidad desafía la comprensión humana. Se enfatiza la función simbólica y educativa. Las visiones servían para transmitir un mensaje, pero también para establecer un vínculo con una inteligencia superior. El autor reflexiona, no era solo espectáculo, era un contacto, un modo de mostrar que había orden, control y poder detrás de lo que los humanos percibían como divino. Finalmente, se sugiere que estas visiones, aunque interpretadas como encuentros místicos, contienen elementos que podrían ser vistos como tecnología avanzada. La combinación de ruedas brillantes, luces giratorias, seres tripulantes y trono central refuerza la hipótesis del autor de que Ezequiel describía un aparato aéreo. Mientras la narrativa mantiene la dimensión espiritual y emocional que caracterizó a los profetas, temor, asombro y la obligación de comunicar lo observado al pueblo. El autor profundiza en la idea de que las visiones de los profetas no eran meramente símbolos espirituales ni metáforas poéticas, sino relatos de experiencias tangibles. Recuerdos de encuentros con vehículos y seres de procedencia desconocida. En el caso de Ezequiel y otros profetas, la narrativa describe estructuras que parecen aeronaves, acompañadas de figuras inteligentes que manejan, supervisan y guían su movimiento. No era imaginación ni sueño, veía ruedas que giraban y luces que brillaban como si fueran motores vivos, se enfatiza, subrayando la consistencia y detalle técnico de estas percepciones. Estas descripciones incluyen tripulantes con rasgos humanos, pero con capacidades y comportamientos extraordinarios, capaces de coordinar movimientos complejos en sincronía con las máquinas. Los seres tenían ojos por todo el cuerpo, y cada movimiento de sus alas estaba perfectamente calculado, narra el libro, haciendo notar que la precisión supera lo que cualquier humano de la época podría ejecutar. La interpretación del autor propone que los profetas estaban describiendo, con su propio lenguaje cultural y religioso, lo que podrían ser visitantes tecnológicos avanzados. Se sugiere que la memoria de estas naves y sus ocupantes se transmitía mediante la visión. Como si el cerebro del profeta registrara un evento real y luego lo codificara en símbolos espirituales accesibles para el pueblo de Israel. Es probable que el ojo humano no distinguiera la mecánica de la energía, solo se captaba el resplandor, el movimiento y la presencia, se observa. Señalando que la experiencia era tan vívida que se imprimía como memoria permanente en la conciencia del profeta. El texto reflexiona sobre la intención de estas experiencias.
No eran simples apariciones para inspirar miedo o devoción, sino un medio de comunicación directa. Una forma de instrucción sobre la existencia de seres y tecnología más allá del conocimiento humano. El autor hace un paralelo con los fenómenos modernos de contacto con ovnis, donde observadores relatan luces, movimientos imposibles y tripulantes que parecen operar máquinas con inteligencia autónoma. Esto refuerza la idea de que los relatos de los profetas podrían ser interpretados como recuerdos de experiencias reales, codificadas en lenguaje espiritual y cultural. El autor plantea que muchas de las descripciones de la gloria de Dios que encontramos en los textos bíblicos podrían no referirse únicamente a un fenómeno espiritual o metafórico, sino a una presencia física que descendía del cielo y que los profetas captaban como un acontecimiento tangible. En este contexto, se exploran relatos donde la manifestación se acompaña de luces intensas, sonidos resonantes y movimientos que recuerdan a vehículos avanzados. La gloria descendió sobre el templo, y todo el suelo tembló bajo su peso, se cita, subrayando la experiencia sensorial intensa que generaba en quienes presenciaban el evento. Ezequiel, nuevamente, es protagonista central. Su visión del trono en lo alto y de las ruedas brillantes se reinterpreta como la llegada de una estructura aérea, que no flotaba como un símbolo, sino que ocupaba espacio real y emitía energía perceptible. Los seres que lo acompañaban no eran solo querubines simbólicos, sino observadores o controladores del aparato. Sus ojos estaban por todas partes, y cada movimiento parecía calculado con precisión, refleja el texto, dando la sensación de que la presencia era simultáneamente majestuosa y funcional. El autor invita a pensar que el término gloria servía como un lenguaje para traducir la percepción humana de un fenómeno que estaba más allá del entendimiento tecnológico de la época. Lo que para un espectador contemporáneo sería una nave con sistemas de propulsión avanzados, para el profeta era la manifestación de lo divino. En otras palabras, la experiencia no pierde su carácter espiritual, pero se abre a la posibilidad de una interpretación física y concreta, un contacto directo con seres y artefactos superiores. Se señala también que esta perspectiva cambia la manera de entender la interacción entre Dios y los israelitas. No se trataba solo de inspiración moral o de leyes divinas, sino de encuentros donde la divinidad se manifestaba de manera perceptible, visible y, en cierto sentido, controlable por quienes comprendían su funcionamiento. Y todo el pueblo vio la gloria, y tembló, porque era real y poderosa, enfatiza el relato, reforzando la idea de que la presencia era experimentada como un fenómeno material. Finalmente, el autor sugiere que estas visiones, interpretadas como llegadas físicas, podrían ser la base de la autoridad de los profetas. Su palabra no surge solo de la revelación espiritual, sino de la observación directa de eventos extraordinarios que hoy podemos intentar entender como tecnología avanzada o contacto con inteligencias no humanas. La narrativa recuerda que, como en otros relatos antiguos, la combinación de asombro, respeto y temor frente a lo desconocido convierte estas experiencias en eje central de la tradición y la memoria histórica del pueblo de Israel. 6. La herencia de los antiguos visitantes. El autor comienza esta sección ampliando la mirada más allá de Israel, sugiriendo que los relatos sobre seres que descendían del cielo no eran un fenómeno aislado, sino parte de una tradición global. Así, se conectan los relatos israelitas con los de Egipto, Mesopotamia y los pueblos andinos, estableciendo un patrón sorprendentemente similar. En todas partes, los cielos se abren y los dioses descienden sobre la tierra, dejando señales de su paso. Esta afirmación invita a pensar que la humanidad antigua compartió un contacto con entidades avanzadas que inspiraron la creación de mitos y símbolos que trascendieron culturas. En Egipto, por ejemplo, los textos de los templos describen a dioses que llegan en barcos celestes o carruajes de fuego, y que instruyen a los faraones con conocimiento avanzado. El autor destaca cómo estas historias coinciden con la tradición israelita. Así como Moisés recibe la ley, el faraón recibe instrucciones que transforman la sociedad. Los dioses bajaron del cielo, y la sabiduría fluía hacia los hombres, se lee, un paralelo que refuerza la idea de un patrón de contacto que se repite en distintas geografías. Mesopotamia ofrece otro ejemplo notable. En las tablillas sumerias, los Anunnaki bajan del cielo y dictan leyes, construyen ciudades y enseñan tecnologías primitivas. Los nombres cambian, pero la función es la misma, intermediarios entre lo divino y lo humano, transmisores de un conocimiento que excede la capacidad de la humanidad de la época. La frase ellos vinieron y caminaron entre nosotros, dejando su marca en piedra y arcilla ilustra cómo estas visitas eran recordadas no solo como eventos espirituales, sino como hechos materiales y concretos. En América del Sur, particularmente en los pueblos andinos, se observan relatos de seres celestes que descienden del cielo, dejan templos y enseñanzas agrícolas o astronómicas, y luego regresan a las alturas. Los cielos se abrieron, y desde allí descendieron los que conocían los secretos de la tierra y las estrellas, narra el autor, estableciendo un paralelo evidente con las visiones de Israel.
La observación aquí es doblemente impactante, tanto la coincidencia temática como la semejanza de símbolos, como naves brillantes, seres con apariencia humana y estructuras enigmáticas. Sugiere una memoria común de encuentros con visitantes de alta tecnología. El autor reflexiona que esta herencia compartida podría explicar la universalidad de ciertos arquetipos religiosos, los dioses que descienden, los hombres instruidos por lo celeste y los objetos de poder entregados para mantener un vínculo con los humanos. La idea central es que Israel no está aislado, más bien, forma parte de una red más amplia de culturas que experimentaron fenómenos similares y los registraron según su propia cosmovisión. No eran simples mitos, sino recuerdos de interacciones con seres que vinieron del cielo y dejaron su legado, enfatiza, invitando al lector a considerar estas historias con ojos que combinan asombro y análisis crítico. El autor continúa explorando cómo diferentes culturas antiguas parecen compartir un patrón sorprendentemente similar, la presencia de maestros celestiales que instruyen a la humanidad. No se trata solo de relatos mitológicos, sino de un hilo común que atraviesa geografías y épocas. En Egipto, Mesopotamia, Israel y los Andes, los cielos se abren y los que vinieron de arriba enseñan a los hombres los secretos de la vida y del cosmos, señala, mostrando cómo estas historias reflejan un mismo esquema. Seres superiores que no solo observan, sino que intervienen activamente, guiando el desarrollo humano. Se destaca, en primer lugar, el papel de estos maestros celestiales como transmisores de leyes y normas sociales. En Israel, el ejemplo más evidente es Moisés recibiendo la ley en el monte, mientras que en Mesopotamia, los Anunnaki dictan códigos legales que organizan la vida de las ciudades-estado. Nos dieron lo que antes era imposible de comprender, y así nuestras sociedades aprendieron a estructurarse bajo su guía, recuerda el autor, subrayando la idea de que estas leyes no eran meras instrucciones morales, sino herramientas de orden y cohesión social. El relato se amplía hacia la construcción y la arquitectura, otro ámbito donde la influencia de estos visitantes se vuelve tangible. Se mencionan las pirámides de Egipto, los templos sumerios y las estructuras andinas, todas alineadas con precisión astronómica y llenas de símbolos que parecen reflejar conocimiento avanzado. El autor reflexiona, no es casualidad que todas estas culturas levanten monumentos que miran a las estrellas. Alguien nos mostró cómo observar y medir el cielo. Esta idea invita a pensar que el conocimiento técnico que los humanos lograron desarrollar pudo haber sido facilitado por un contacto directo con seres que dominaban la ingeniería y la astronomía, dejando un legado que aún asombra a arqueólogos y astrónomos modernos. Además, se subraya la dimensión celestial de estos maestros, no solo enseñaban normas y técnicas, sino que sus enseñanzas estaban vinculadas al movimiento de los cuerpos celestes. Los pueblos antiguos relacionaban la llegada de estas entidades con eclipses, cometas o luces inusuales en el cielo. Cada vez que bajaban, el cielo se iluminaba y la tierra aprendía, escribe el autor, recordando cómo estas experiencias fueron registradas como eventos sagrados y repetidamente asociados con sabiduría y poder. El texto también reflexiona sobre la universalidad de esta herencia. No importa la cultura ni el continente, siempre aparecen figuras que descienden del cielo, entregan conocimiento y luego desaparecen. Este patrón sugiere un impacto que trasciende la imaginación humana y apunta hacia una realidad que los antiguos intentaron narrar con los recursos de su tiempo. La observación es particularmente interesante para comparar con la literatura moderna de ciencia ficción. Historias como las de Arthur C. Clarke o H. G. Wells exploran la idea de seres avanzados instruyendo a la humanidad, como un eco contemporáneo de estas narraciones antiguas. El autor resalta un punto crucial al comparar la herencia de los visitantes celestiales entre Israel y otras culturas antiguas. Mientras que en Egipto, Mesopotamia o los pueblos andinos los relatos se plasmaron principalmente en mitos, leyendas o registros pictográficos, Israel tuvo la singularidad de dejar un testimonio escrito, organizado y centralizado, la Biblia. En Israel, la memoria de aquellos que vinieron de los cielos se convirtió en palabra sagrada, y no solo en historias contadas al azar, señala, enfatizando la importancia de la escritura como vehículo de preservación de conocimientos y experiencias que podrían haberse perdido con el tiempo. El relato subraya que esta diferencia no es menor, mientras otras civilizaciones dependían de la tradición oral o de inscripciones simbólicas que podían interpretarse de muchas formas. Israel consolidó un registro claro y normativo. Así, leyes, visiones y relatos de contacto con lo divino quedaron integrados en un texto que pasaría a guiar la vida, la moral y la espiritualidad de generaciones enteras. No es solo un registro de fe, es un testimonio de encuentros extraordinarios, comenta el autor, invitando a considerar que la Biblia no solo preserva enseñanzas espirituales, sino que también documenta hechos que podrían reflejar experiencias con visitantes avanzados, encapsuladas en lenguaje comprensible para el ser humano de entonces. Se hace hincapié también en cómo esta diferencia influye en la manera en que se interpreta la historia de Israel frente a otras culturas. Los egipcios, por ejemplo,
narraban el descenso de los dioses en forma de relatos sobre faraones e inscripciones en templos, mientras que en Israel, la llegada de maestros celestiales se integra en la narrativa de profetas, reyes y leyes, fusionando lo histórico con lo espiritual. Aquí, cada visión, cada mandato recibido en el monte, cada indicación sobre construcción o guerra, queda registrada con precisión, destaca el autor. Lo que permite a generaciones posteriores leer y reflexionar sobre estos eventos con un marco de referencia más sólido. Este contraste también invita a pensar en la universalidad de la experiencia humana ante lo desconocido. Mientras que todas las civilizaciones comparten el patrón de maestros que descienden del cielo, solo Israel logró transformarlo en un corpus duradero de escritura sagrada. Es un recordatorio de cómo la escritura cambia la percepción de la historia. Lo que en otras culturas podía convertirse en mito, en Israel se convirtió en documento, guía y tradición. El autor concluye esta sección invitando a reflexionar sobre una idea que recorre toda la narrativa del capítulo: la historia de la humanidad, tal como la conocemos, pudo no haber sido únicamente fruto del azar, sino guiada, desde sus comienzos, por contactos con inteligencias superiores. Si observamos los registros de Egipto, Mesopotamia, los Andes y, por supuesto, Israel, notamos un patrón sorprendente: seres que descienden del cielo y enseñan, corrigen, instruyen, comentan, sugiriendo que la civilización no se desarrolla de manera aislada, sino con influencias externas que modelan culturas, leyes y conocimientos. El libro enfatiza que este mensaje no es una mera especulación, sino una interpretación de coincidencias culturales que resulta difícil de ignorar. Desde los códigos legales entregados a Moisés hasta los conocimientos astronómicos de los pueblos andinos, hay un hilo conductor que apunta a la transmisión de sabiduría por parte de estos visitantes. Cada cultura, a su manera, parece haber recibido un manual del cielo, que luego adaptó según su contexto, reflexiona. Y esto nos invita a reconsiderar la narrativa convencional de la historia humana como algo estrictamente autóctono y lineal. El autor también invita a pensar en la trascendencia de estas enseñanzas. Si las inteligencias superiores influyeron en el desarrollo de leyes, técnicas de construcción y observación del cosmos, entonces la humanidad no solo heredó herramientas materiales, sino también marcos éticos y espirituales que aún hoy siguen guiando sociedades. Es posible que nuestros pasos, incluso ahora, sean ecos de aquellas instrucciones recibidas hace milenios, escribe, planteando la idea de un legado que trasciende tiempo y geografía. Además, se subraya que Israel ocupa un lugar especial en esta cadena de transmisión. La preservación escrita de sus experiencias, a través de la Biblia, permite estudiar y comprender de manera más directa estos contactos. Mientras que otras civilizaciones transmitieron sus encuentros en forma de relatos simbólicos o mitológicos. Esta particularidad hace que el mensaje de los visitantes celestiales en Israel sea más accesible, más detallado y más impactante para las generaciones futuras. Finalmente, el capítulo cierra con una invitación a mirar la historia de la humanidad con una perspectiva ampliada, considerar la posibilidad de que nuestro desarrollo haya sido acompañado, o incluso dirigido, por seres con conocimientos y capacidades más allá de nuestra comprensión. Tal vez no estemos tan solos ni tan perdidos como creemos, tal vez siempre hubo guías observando y enseñando desde las alturas, concluye, dejando al lector con un sentido de asombro y reflexión sobre los orígenes de la civilización y la misteriosa herencia que nos ha llegado a través del tiempo. 7. Ciencia, fe y la posibilidad del regreso. Al llegar al final de su recorrido por los antiguos testimonios de Israel y otras civilizaciones, el autor nos invita a abrir la mente y replantearnos la forma en que interpretamos la historia y la espiritualidad. Lo que antes parecía solo religión o superstición puede también interpretarse como ciencia antigua, aún incomprendida, escribe. Recordándonos que los relatos de encuentros con seres celestiales o naves misteriosas podrían tener explicaciones que hoy la ciencia moderna apenas empieza a vislumbrar. Se enfatiza la idea de que la línea entre fe y conocimiento no siempre ha sido clara. En épocas antiguas, los habitantes de Israel veían manifestaciones de los dioses en fenómenos que hoy reconoceríamos como tecnológicos o astronómicos, y esas experiencias se narraron como actos de la divinidad. Sin embargo, el autor sugiere que esa interpretación espiritual no invalida la posibilidad de que se tratara de visitantes con capacidades avanzadas. Tal vez los dioses de ayer podrían ser los astronautas de hoy. Y su regreso no sería un mito, sino una posibilidad futura. La narrativa reflexiona sobre el impacto de esta idea en nuestra percepción del mundo. No se trata de reemplazar la fe con ciencia, ni de negar lo espiritual, sino de reconocer que ambos enfoques pueden coexistir y complementarse. La tradición, las visiones de los profetas, los mitos de Egipto y Mesopotamia, y los relatos andinos, todos ellos, podrían ser interpretados también como un registro primitivo de fenómenos que la humanidad aún no comprende completamente.
El autor señala que este reconocimiento de misterios antiguos tiene un efecto liberador. Nos permite cuestionar las certezas rígidas y abrir la mente a nuevas posibilidades. Aceptar que el pasado está lleno de enigmas nos prepara para recibir nuevas realidades, escribe, invitando al lector a reflexionar sobre la propia historia humana y sobre lo que aún podría revelarse. En este punto, la obra adquiere un tono casi filosófico, comprender que nunca hemos estado solos, que la humanidad podría haber sido guiada, observada o instruida desde tiempos remotos. Nos obliga a replantear nuestra relación con el cosmos y con la vida misma. Se subraya, además, que esta perspectiva no disminuye la espiritualidad ni la fe, al contrario, las enriquece. Reconocer la posibilidad de visitas de seres inteligentes no anula la experiencia religiosa de los antiguos, sino que agrega una capa de complejidad que hace la historia más fascinante y digna de estudio. Al final, el mensaje es claro y esperanzador: estar abiertos al misterio, aceptar la incertidumbre y prepararnos para comprender que la historia de la humanidad podría tener capítulos aún por descubrir. El capítulo cierra con una invitación directa al lector: contemplar los relatos de los antiguos con mente abierta, dejar que la curiosidad nos guíe y entender que, tal vez, la ciencia y la fe son dos formas de acercarse a la misma verdad, que la humanidad siempre ha estado vinculada con algo más grande, algo que podría regresar y revelarse de maneras que aún no imaginamos.